Hola a todos, soy Iván García y vamos a ver cómo instalar un WordPress en tu propio servidor desde cero. Recordaros que instalar un WordPress es muy fácil, es muy sencillo y siguiendo estos pasos y en unos minutos pues tendréis en vuestro servidor un WordPress ya instalado. Lo que necesitamos es un servidor con base de datos MySQL y por otro lado descargarnos desde la página web wordpress.org el propio esqueleto de WordPress. Para ello vamos a empezar descargándonos el WordPress, vamos a wordpress.org. Si queremos bajarlo en español, damos aquí a la pestaña de español. Vamos allí. Y aquí le daríamos a descargar. ¿Vale? Una vez descargado, ya lo tengo descargado y descomprimido. Nos crearía una carpeta, WordPress. Entramos en ella. Y este sería el esqueleto de WordPress. Aquí lo único que tenemos que tocar es un archivo, que es el que se llama vp-config-sample.php. Ese archivo lo cogemos y lo modificamos, le cambiamos el nombre y le quitamos el -sample del final, ¿vale? Para que quede wp-config.php. Este archivo lo podemos abrir con un bloc de notas, con un editor de texto, con un editor HTML. Mismamente vale con el bloc de notas. Yo tengo aquí un editor HTML. Lo abrimos. Y aquí nos pediría, lo único que tenemos que rellenar sería el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña del usuario de esa base de datos. Estos datos, si tienes un servidor gratuito, pues te los dan ya directamente en el servidor. O si tienes tu propio servidor o tu hosting, pues muchas veces tienes que crearlo tú mismo. Es muy fácil crearlo, simplemente vas a tu servidor y das a añadir nueva base de datos. Depende si tienes un Ples o un cPanel, pues está en diferentes sitios, pero bueno, todos funcionan más o menos de la misma manera. Aquí le daríamos un nombre a la base de datos, por ejemplo, prueba Iván. Y esa base de datos hay que darle un usuario y una contraseña, que lo añadiríamos aquí, ¿vale? Voy a llamarle usuario Iván y de contraseña voy a poner Iván28, ¿vale? Le damos a aceptar y ya tendríamos nuestra base de datos con nuestro usuario con contraseña ya enlazados. Con estos datos vamos al bloc de notas con el archivo wp-config.php y los añadimos aquí, donde pone dbname, donde pone un ejemplo de nombre de tu base de datos, lo cambias por el nombre de tu base de datos. En este caso la mía se llama prueba Iván. Simplemente hay que cambiar ese espacio donde pone nombre de base de datos, ¿vale? Dejando las dos comillas que hay. En nombre de usuario pongo el nombre de usuario que había puesto, usuario Iván. Y en la contraseña pongo la contraseña que había puesto, ¿vale? Contraseña Iván28. En el dbhost, que suele estar por defecto en en casi todos los servidores como localhost, en algunos casos hay que poner una IP. Eso depende del servidor, pero bueno, en la mayoría de los casos con localhost, dejándolo así, funcionaría. Si es de otra manera, te lo suelen decir en el propio servidor cuando te registras o cuando lo compras, ¿vale? Pues con esto ya tendríamos así por defecto, para hacerlo de manera fácil, configurado el archivo de configuración del propio WordPress. Esto lo guardaríamos, lo dejamos guardado y ya estaría esta parte, ¿vale? Ya tendríamos en el archivo de configuración del WordPress nuestros datos de la base de datos con su nombre de base de datos, nombre de usuario de la base de datos y contraseña del usuario de la base de datos. Simplemente necesitamos eso, ¿vale? Lo guardamos y ahora vamos al siguiente paso. El servidor, todos tienen una conexión, te tendrías que conectar a un FTP, como si fuera un ordenador externo. Por ejemplo, yo para conectarme a los FTPs utilizo un programa que se llama FileZilla, que es un gestor de FTPs y en el que te puedes conectar de una manera fácil. Es gratuito, es open source, así que no hay problema. Hay otros muchos y todos funcionan de manera similar. Para conectarte al servidor, pues eso, necesitas una dirección FTP, ftp.tudominio.com suele ser, o depende del servidor, un usuario y una contraseña. Cuando lo tengas, yo aquí ya lo tengo puesto, por ejemplo, ¿vale? Voy por ejemplo, a ivangarcia.com.es, que es donde voy a instalar WordPress. Tienes que entrar a la carpeta, se suele llamar HTML, www, http docs, depende del servidor. O simplemente muchas veces entras en la raíz directamente si tu servidor ya está configurado para ello.
Esto al final es como una carpeta de Windows, ¿vale? Todo funciona como si fueran carpetas de Windows. Y aquí instalaríamos el WordPress en donde quisiéramos, si es en la raíz o si es una carpeta. Yo, por ejemplo, voy a crearlo en una carpeta, ¿vale? Voy a instalarlo en ivangarcia.com.es /prueba, por ejemplo, ¿vale? Que es donde voy a instalar mi WordPress. En este prueba entro aquí y aquí iría mi carpeta de WordPress, que es aquí. Estarían aquí todos los archivos que vimos antes de WordPress y los subiríamos a donde queremos que esté la raíz del propio WordPress, ¿vale? En este caso, pues el mío es ivangarcia.com.es /prueba, ¿vale? Todo esto lo subo para allá y esperamos a que suba. Solo hay que pasar todos los archivos con el evp-config configurado con la base de datos que habíamos hablado. Siempre recordad de quitar el sample del final para que funcione. Sé que para los que no saben instalar WordPress, seguramente el conectarse al FTP y lo de la base de datos seguramente sea lo más complicado. Pero lo de la base de datos, si no os lo da el servidor, lo podéis configurar vosotros y es muy fácil. Y lo de conectarse a un FTP son 3 datos, que es el ftp.tu página web, un nombre de usuario y una contraseña. Suele ser así, cambian en algunos servidores o en algunos dominios, suele estar configurado de manera diferente. Pero es todo, todos los servidores funcionan parecido, ¿vale? Así que no os asustéis por eso porque es muy fácil, ¿vale? Y al final los FTPs funcionan como unas carpetas de Windows o como un ordenador normal, ¿vale? Como un escritorio normal que vas por carpetas. En este caso yo lo estoy instalando en ivangarcia.com.es /prueba. Una vez que se han subido ya todos los archivos, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la raíz donde hemos instalado nuestro WordPress, ya sea el dominio raíz o la carpeta donde lo hayamos instalado. En este caso, en mi caso es ivangarcia.com.es /prueba. Simplemente entramos ahí a la raíz y ya veríamos esta pantalla que es la de bienvenida de la instalación de WordPress. Simplemente tienes que ponerle un nombre a la instalación, ¿vale? A tu WordPress, un nombre de usuario, una contraseña que quieras, lo más segura posible, ¿vale? Voy a poner una que recuerde. Repetimos la contraseña, ponemos un correo electrónico, ¿vale? Simplemente para que nos manden el usuario y contraseña si hay algún problema de acceso. Y si queremos permitir a los motores de búsqueda que lo indexen o si no. Esto mejor dejarlo así, tiqueado. Simplemente le damos a instalar WordPress. Esperamos a que se instale, nada, unos segundos. Y listo, ya tenemos nuestro WordPress instalado. Vamos a ivangarcia.com/prueba. Lo vemos aquí. Y ya tenemos el primer archivo de WordPress, que esto es el WordPress por defecto. Si queremos entrar, vamos a vp, el dominio raíz que tengamos, dominio.com /wp-admin. Y desde ahí, con el usuario y contraseña que hemos puesto en nuestra instalación de WordPress, pues entramos, ¿vale? Admin, en este caso la que he puesto yo. Entramos, accedemos. Y como veis ya tenemos el WordPress instalado, ya tenemos aquí todo lo que podemos configurar en WordPress y ya podemos empezar con nuestra instalación de WordPress a trabajar y a escribir sobre él. Espero que os haya servido de ayuda, espero que no hayáis tenido ninguna complicación a la hora de instalarlo. Si la habéis tenido podéis dejarme un comentario con dudas o preguntas. Y si os ha gustado, dadle me gusta, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.